Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Bienvenidos a su devocional. Me da mucho gusto verles y saludarles. Muchas felicidades a todas las mamás. El día de ayer se celebra, pero pues sabemos que es más importante tener ese cuidado, esa celebración, pues todos los días. Pero bueno, no quise dejar pasar esta oportunidad para bendecir a todas las mamás y darle gracias a Dios por sus vidas. Muchas felicidades. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a ver Efesios 6, versículo 11. Venimos tomando anteriormente un versículo que está en Juan 10, verso 10 y verso 11. Y vamos a empezar viendo este versículo que está en Efesios 6, 11 en adelante. Y dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces vemos que hay una batalla, vemos que hay una guerra, vemos que hay una oposición, sabemos que es algo espiritual, sabemos que el diablo viene como un ladrón que viene a robar, que viene a matar y que viene a destruir. ¿Qué es lo que viene a robar? Pues lo más valioso y lo más importante que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es nuestra salvación, que es la vida eterna, y el que tú y yo dejemos de disfrutar o de tomar una vida en abundancia. Porque ahí en Juan 10:10, después de que Jesús señala o advierte cuál es la forma de operar del enemigo, él dice: yo he venido para que tengan vida. Y claro que sí, Jesús vino a traer vida eterna, pero también Jesús dijo: y una vida en abundancia. Esa vida podemos echar mano o echaremos mano de la vida eterna cuando estemos en el cielo, pero aquí en la tierra necesitamos echar mano de una vida en abundancia. Pero para que esto suceda necesitamos no echar en saco roto las palabras y la advertencia que Jesús nos dejó en su palabra, diciéndonos: el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Y ahora en Efesios, el apóstol Pablo dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y sabemos y entendemos que el enemigo, el diablo, el ladrón, también es denominado el león que está rugiendo a nuestro alrededor para devorarnos. Te he señalado algunos versículos de cómo la palabra expone al enemigo con sus características y con sus intenciones, pero sobre todo estamos viendo la contraparte de esto, como por ejemplo este versículo nos está diciendo: vístete. Es decir, tienes que estar preparado, tienes que estar listo para enfrentar toda clase de tentaciones, toda clase de guerra o de oposición que el enemigo estará poniendo en tu caminar. Y sigue diciendo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre,
Está diciendo nuestra verdadera guerra, nuestra verdadera batalla no es natural, no es humana, no es contra una persona. Dice, detrás de todo eso, y la verdadera guerra, la verdadera oposición, dice, es espiritual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo estudié una materia que se llamaba demonología. Y la primera vez que escuché de esta clase, pues me llamó mucho la atención y surgieron muchas dudas en mí acerca de esta materia, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo a poco vamos a estar? Si tengo una clase que se llama Espíritu Santo, ¿cómo es posible que tenga o vaya a tener una clase que se llame o que se llama demonología? Entonces estaba el contraste, ¿no? Pero finalmente nos enseñan o me enseñaron a darme cuenta cómo la palabra advierte, cómo la palabra señala la forma en la que el enemigo se mueve, no para darle más importancia a cómo se mueve Dios y cómo se mueve el Espíritu Santo, no, sino que si está en la palabra de Dios es porque necesito poner atención y entender que mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Todo lo que acabamos de leer está hablando de los diferentes tipos de uh, diferentes tipos de, y se me fue la palabra, cómo el enemigo opera rangos, ¿sí? Como rangos de demonios, ¿verdad? Porque no es lo mismo principado que potestad y no es lo mismo huestes, ¿verdad? Cada una tiene su diferencia, pero bueno, no voy a dar la materia de demonología, ¿verdad? Solamente te estoy explicando lo que estamos leyendo un poquito. Dice dice que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas. A veces la gente equivocadamente dice, es que el diablo la poseyó. Te voy a decir una cosa, si el diablo entra en alguien, lo destruye. O sea, es muy complicado que el diablo, escucha esto, el diablo posea a alguien. Y es complicado cuando la gente dice, es que tiene al diablo y está hablando de una persona. Y luego está mismo ahí otra persona y dice, y este también tiene al diablo adentro. A ver, el diablo no son varios y el diablo no puede estar en todos lados. No sé si me estoy explicando. Les dije que no iba a hablar de demonología, ya les estoy dando la clase. Pero sí hay huestes, ¿no? Pero sí hay principados, pero sí hay potestades, pero sí hay gobernantes, ¿no? Y esos, principalmente las huestes, son los que operan de esa forma cuando están atormentando a alguien. Pero bueno, ya, Iván, por favor, ya no hables de eso ahorita. Es que es un tema interesante y muchas veces hay confusión en este tema, ¿verdad? Eh, eh, sí, seguimos ahí con eso. Dicen, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esa palabra celeste es clave porque hay una parte donde se mueven y operan todos estos principados, todos estos rangos, ¿verdad? Es celeste. No dice celestial, dice celeste. Esa es otra cosa. Listo. Ya. Dice, por tanto,
toma toda la armadura de Dios. Me está hablando de una armadura espiritual. Me está diciendo que es la armadura de Dios. Una armadura es para enfrentar al enemigo. Una armadura es para resistir las batallas. Una armadura me puede dar la victoria contra el enemigo. Dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Me gusta esta parte de la escritura porque dice que hay un día malo. Hay días malos. Pero también este versículo dice que el día malo no es eterno, no es para siempre. Está diciendo que el día malo termina. Quiero decirte entonces que el día malo es temporal. Y lo que lo hace temporal es vestirnos de la armadura de Dios para resistir, para vencer, para no ser derrotados. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora sí, voy a leer el punto al que quiero llegar y el que quiero explicar. Lo demás fue una introducción. Dice, y toma el yelmo de la salvación. Y toma el yelmo de la salvación. Era necesario para mí dar esa introducción, leer el contexto y llegar al punto clave para el tema que estamos abordando en este mes, que es salvación. Hay una parte de la armadura muy importante, fundamental en la armadura para poder estar firmes, para no ser derrotados y para que el día malo termine. Y esta parte de la armadura se llama yelmo de salvación. Si te das cuenta, estos versículos ponen en conjunto, como si fuera un paquete, perdón por decirlo así, como si fuera 2 por 1, perdón por decirlo así, pero quiero explicarme mejor. Pone el yelmo de la salvación junto con la espada del Espíritu y señala, y es la palabra de Dios. Y qué importante saber que el yelmo actúa, opera junto con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, hablemos un poquito de ese casco que protege en lo natural nuestra cabeza, nuestro cerebro, incluso puede proteger nuestros oídos. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque el enemigo, el diablo, el que viene a robar, a matar y a destruir, el león que está rugiendo para devorarnos, él va a operar y él va a rugir en nuestros sentidos. Él va a rugir en nuestra alma, en nuestros pensamientos. La forma de actuar, la forma de operar del diablo
no es en el corazón, sobre todo donde hay un corazón que está habitado por Cristo. Pero sí va a actuar o a moverse o a inspirar en la mente, en el alma, porque finalmente si algo en esta tierra estamos tratando de someter al Espíritu de Dios y a nuestro espíritu es nuestra alma, porque esta gobierna nuestra carne, nuestro cuerpo. ¿En qué estamos trabajando y a veces en qué estamos luchando? En que el Espíritu de Dios que le ha dado vida a mi espíritu ahora estén gobernando nuestra alma y por ende nuestro cuerpo y por ende todo nuestro ser. Y para esto necesito la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, para que suceda que el alma, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad se sujeten y se sometan a la palabra, a la voluntad, pero todo esto comienza a través de mi alma, a través de mis emociones, a través de mis sentidos y llega hasta nuestro corazón. Es importante y fundamental entonces el yelmo de la salvación. Un golpe en nuestra cabeza, un golpe en nuestro cerebro puede ser mortal y puede ser fundamental para ser derrotados. Y muchas veces el enemigo está golpeando nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestra voluntad con cosas contrarias a lo que estamos recibiendo y a lo que estamos aprendiendo de Dios. La lucha y la batalla, la verdadera guerra se genera en nuestra alma. Y Dios nos enseña a colocarnos, pero sobre todo a usar ese casco que cubra nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y te voy a poner varios ejemplos acerca de esto. Romanos 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no te conformes a este siglo. Ya desde ahí nos está diciendo, aprende a usar el yelmo de la salvación. Y habla de no conformarnos, de no amoldarnos, de no acostumbrarnos a este mundo. El mundo nos enseña y quiere que caminemos en la dirección que Él quiere, pero nosotros estamos aprendiendo a caminar en otra dirección, bajo la voluntad de Dios. El mundo solamente se mueve a través de las emociones, a través del alma. Dios se mueve en nuestra alma y en nuestras emociones, pero para llegar a nuestro corazón y poder tener convicciones.
Y estas convicciones harán la diferencia. Dice, no te conformes a este siglo. La palabra siglo se traduce a mundo. Y después de decir la palabra no conformarte, viene la palabra transformación. Ahora, no puedo ver un cambio en mi vida y no puedo ver una transformación si antes yo no tomo la decisión de no conformarme a este siglo. Allí comienza el cambio, en mis decisiones, en decisiones que están basadas en convicciones y no en emociones. ¿Cuáles? Ya no conformarme, romper el molde, ir contracorriente del mundo. Y pudiéramos ver miles de ejemplos de cómo el mundo quiere que vivamos, pero también vamos a ver las contrapartes de cómo Dios nos ha enseñado. Incluso hubo una serie de enseñanzas en la iglesia que le denominamos rompiendo paradigmas. Y justamente tenía que ver con eso. Ahora, después de no conformarnos, viene la transformación, pero también la transformación tiene el proceso de la renovación. Es decir, la transformación es el resultado de no conformarnos y aprender a renovar o a restaurar nuestro pensamiento. Y esta renovación en nuestro pensamiento o en nuestra voluntad o en nuestras emociones tiene que ver con el yelmo de la salvación. La gente, el mundo, desde tiempos milenarios, busca la vida eterna, busca la salvación y por muchos años se ha creído que la salvación tiene que ganarse. Por lo tanto, es muy complicado o es algo imposible que alguien pueda decir, ya me gané el cielo o ya me gané la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñarnos completamente diferente. Y Él nos dice que la salvación es por gracia. Y que Él vino a tomar la salvación, Jesús, no habiendo pecado, haciéndose pecador o tomando el pecado de nosotros y llevándolo en la cruz para darnos libertad de ser hijos en salvación. Entonces Romanos 12:2 me dice, no te conformes a este siglo. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y después de lo que habla, en ese versículo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, para que compruebes que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Para que compruebes que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación viene cuando aprendo a escuchar la voz de Dios, cuando dejo de escuchar la voz del mundo y empiezo a escuchar la voz de Dios, pero aún más o aún mejor,
cuando obedezco, cuando someto mi alma, cuando pongo el casco, el yelmo de la salvación para poder obedecer. Y encontraré que si el mundo me ofrece cosas buenas, Dios me ofrece cosas mejores. Que si el mundo me ofrece verdades a medias, Dios me entrega verdades absolutas para encontrar libertad. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Y continuamos mañana, primero Dios. Oramos. Papá Dios, queremos darte gracias en este día, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia. Hay gratitud, hay alabanza, hay adoración en nuestro corazón por lo que tú eres y por lo que tú haces en nosotros. Gracias, Papá Dios, porque sabemos que nos amas, porque nos adoptaste como tus hijos. Gracias, Papá Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesús a esta tierra a morir por nosotros. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por amor a nosotros. Gracias por darnos esa salvación, pero también por enseñarnos que hay un yelmo, que hay una armadura, que hay un yelmo de salvación que tú has preparado para que estemos firmes y para que podamos ver que el día malo termina. Para que el día malo termine. En el nombre de Jesús. Mi fortaleza, mi firmeza viene a través de esa salvación, de esa convicción que empieza en mi alma, donde estoy dando valor y peso a tu voz y a tu voluntad para poderte obedecer y ver victoria, papá, en el nombre de Jesús. Sé que el enemigo actúa y opera en mis pensamientos o en mi alma, pero también tú operas, pero también tú te mueves, Espíritu Santo. Y hoy te voy a creer a ti y el día de mañana quiero seguirte creyendo a ti en el nombre de Jesús. Hoy el enemigo está siendo exhibido públicamente y está siendo avergonzado y no tiene parte ni suerte en mi vida. Si el ladrón sé que viene a robar, a matar y a destruir, hoy está siendo expuesto, hoy está siendo descubierto. Y si algo el ladrón me ha robado, hoy se me devuelve 7 veces más lo que se ha robado en el nombre de Jesús. Tengo vida eterna, pero estoy buscando esa vida en abundancia que Dios me ha dado. En el momento que decido no conformarme a este mundo, sino transformarme por medio de una renovación, por medio de una restauración en mi alma, en mis pensamientos, en mi voluntad, en mis emociones, y estaré comprobando que Dios es bueno, que Dios es fiel, que la verdad me hace libre. En el nombre de Jesús estaré confirmando que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor y siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta en el nombre de Jesús. Ahí está mi victoria, ahí está mi fortaleza, ahí está donde voy a poder ver que el día malo termina. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.